Vamos a comenzar con un nuevo taller en el cual va a estar disertando Jorge Pellegrino. Jorge es ingeniero agrónomo, recibido en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Se desempeña desde hace bastante tiempo, más de 8 años, en el área de desarrollo, en el área técnica de Don Mario Semillas, y hace un año que está en el área de desarrollo de Semillas Illinois, que es una empresa adquirida por el grupo Don Mario. Les pedimos por favor el tema de los celulares, que estén en vibrador o en silencio, y bueno, después de hacer la presentación tenemos el espacio de preguntas. Jorge. Bueno, buenas tardes a todos. Lo que vamos a ver es la presentación del portfolio y las recomendaciones de manejo en los distintos ambientes productivos que estamos explorando esta campaña o que hemos explorado esta campaña. El objetivo. ¿Qué nos planteamos como objetivo de esta presentación? Caracterizar y posicionar a los híbridos Illinois por su adaptabilidad en los diferentes planteos de siembra, sea temprano o tardío, y en las distintas regiones maiceras. ¿Cómo vamos a lograr ese objetivo? Primero, con una correcta caracterización del ambiente, dónde estamos posicionados y dónde queremos llevar adelante la producción. Y por otro lado, una caracterización de los híbridos y qué prácticas de manejo se comportan mejor para cada uno de ellos. Cuando hablamos de la caracterización del ambiente productivo, se nos ocurrieron 3 preguntas disparadoras. La primera es, ¿dónde se encuentra nuestro sistema de producción? Respondiendo eso y sabiendo si estamos en Marco Juárez o en Río Cuarto o en Tandil, podemos saber muy bien o averiguar muy bien cuáles son las precipitaciones históricas, cuáles son las temperaturas, cómo es el tipo de suelo, por lo menos el tipo de suelo de la zona. Cuando hablo de tipo de suelo, textura, estructura y capacidad de uso. Esa es la primera pregunta disparadora para posicionarnos. La que sigue y la que ahonda un poco más es cuáles son los recursos en los que disponemos, cómo es el agua útil a la siembra, la napa, tengo napa, no tengo napa, a qué profundidad se encuentra, está a 40 centímetros o está a 1,20 m. Eso nos va a definir mucho en qué momento podemos posicionar nuestro cultivo. ¿Es positiva o es negativa? La posición en el relieve, estamos en una loma, en una media loma o en un bajo, cómo es la materia orgánica, cómo son los macro y micronutrientes, la rotación. Acá podemos incluir muchos aspectos ya pensando en el lote, dónde vamos a plantear nuestro sistema o dónde vamos a plantear nuestros híbridos. Y por último, cómo son las condiciones ambientales futuras. ¿Qué dicen los pronósticos? ¿Va a ser un año niño, neutro o niña? Sabiendo qué agua tenemos en el perfil, si tenemos napa, si no tenemos napa y cómo se viene, la campaña nos va a permitir o nos va a ayudar en la toma de decisión final de si voy a una siembra temprana o una siembra tardía, si tengo que ser cuidadoso en la próxima siembra o si puedo apostar e ir por los potenciales de rendimiento. Lo que vemos en este gráfico, la temperatura, que es la gráfica verde, la radiación y temperatura en función de la fecha de siembra o la emergencia, la floración y la madurez fisiológica. ¿Qué es lo que se describe o qué es lo que se ve en este gráfico? Si ponemos la siembra muy temprano, corremos riesgos con las bajas temperaturas o tenemos que asegurar 12 grados de temperatura del suelo o más a la hora de poder sembrar. Si nos adelantamos mucho, tenemos el inconveniente de una desuniformidad, de una emergencia despareja, de una desuniformidad temporal que nos va a acompañar seguramente durante todo el ciclo del cultivo. Lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es con la floración. Una vez pasado este periodo, viene el periodo de floración, que tenemos que tratar de que haya la mayor radiación posible, con una temperatura acorde. Si pasa eso, tenemos una buena disponibilidad de agua durante el ciclo del cultivo, seguramente vamos a estar logrando los máximos potenciales de rendimiento. A medida que empezamos a trazar la fecha de siembra, no vamos a tener el problema de la emergencia y va a ser una emergencia y una germinación mucho más pareja. Lo que tenemos que tener cuidado es que se puede producir un estrés térmico o hay alta probabilidad de producir un estrés térmico. Si se nos produce un estrés térmico en el periodo crítico del cultivo, 15 días antes y 15 días después de la floración, lo que nos va a ocurrir
es una merma en el potencial de rendimiento. ¿Qué se correlaciona más con rendimiento a la hora de decir, yo busco el máximo rendimiento? ¿Cuál es el parámetro que más se correlaciona con rendimiento? Tengo que venir acá y es el número de grano. A mayor número de grano, mayor potencial de rendimiento. Si yo tengo un estrés térmico en el periodo crítico del cultivo, el polen no va a llegar viable a producir la fecundación que tiene que producir, no voy a tener el número de granos suficientes que necesito para generar el potencial de rendimiento, y si de ahí para adelante llegara a llover, puedo tener alguna compensación mínima por el llenado, por una tasa de llenado mayor de los granos que me quedaron y por un peso de 1000, pero no voy a llegar al óptimo. Entonces acá lo que yo tengo que tener mucho cuidado es tratar de escapar a la floración en un periodo complicado como puede ser enero, si estuviéramos en esta zona. A medida que sigo atrasando fecha de siembra, me voy corriendo de esta posición. Es una fecha, si se quieren, de diciembre, por así decirlo. Me voy corriendo, voy a entrar con un perfil seguramente mucho más cargado a la hora de la siembra. El periodo crítico lo voy a correr hacia una posición en la cual no voy a tener tanto estrés o voy a tener una menor demanda. En teoría, si me llueve correctamente, tendría un balance hídrico positivo, pero lo voy a poner acá. Baja radiación solar, lo que va a ser una menor demanda, los pisos de rendimiento se me van a elevar, pero no voy a lograr los máximos potenciales de rendimiento, ¿sí? Si me sigo atrasando en fecha de siembra, empiezo a correr riesgo de una helada temprana, como punto culmine, o sea que también tengo que tener cuidado con eso. Algo de lo que vimos recién lo pueden explicar estas gráficas. Esto explica algo similar a lo que vemos nosotros a campo. Esto es rendimiento en función del cociente fototermal. Esto nos dice que a mayor cociente fototermal se correlaciona con una siembra temprana y voy a tener un mayor potencial de rendimiento. Y cuando me vengo a fechas tardías, el cociente fototermal cae y tengo menores rendimientos. Esto está hecho por Madoni en el sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, o centro de Santa Fe, sur y norte de Buenos Aires, en 7 localidades. Cuando vamos a la red nuestra, vemos el rendimiento en función de la fecha de siembra, sea temprano o tardío, los pisos son bastante similares. La media explorada en 204 localidades de las últimas 6 campañas, son muchos ensayos a campo, a nivel de productor, donde lo único que hacemos es probar las genéticas sin tocar nada, manejo de productor. Logramos un promedio de 10.200 kilos con picos de 16.000. Esto es todos los ensayos que evaluamos en todos los puntos del país. Y lo que vemos acá en un tardío son 8.300 kilos de media, logrando máximos de 14.000. Una vez que tenemos caracterizado el ambiente, entra a jugar qué híbrido elegir. Cómo se comportan los materiales, al estrés térmico, biótico o abiótico, a la fecha de siembra, a la densidad, qué manejo le vamos a dar. Y es acá donde entra el portfolio de productos, Illinois 550 en 3 versiones, RR, MGRR y BT Triple Pro, 104 días de madurez, hiper precoz, Illinois 695 MG, un material nuevo, intermedio, lo mismo que el 767, intermedio, MGRR, el 797 RR y BT Triple Pro, un material intermedio de 120 días de madurez, 799 BT Triple Pro, también intermedio, de alto potencial de rendimiento, y por último 893, un material MGRR completo y que me brinda estabilidad. Una breve descripción de cada uno, o lo más importante que quiero que se lleven. El 550, como le dije, en 3 versiones, 104 días de madurez relativo, es un híbrido hiper precoz, el de mayor potencial de rendimiento del mercado, de grano dentado amarillo y con una particularidad que es el número de hileras. Puede variar muy bien el número de hileras, tiene una espiga flex, eso lo hemos visto en casi todas las localidades, llegando a 18, 20 y hasta 22 hileras. Esta es el área que mejor se adapta y el área hasta donde lo podemos probar y posicionar, dependiendo fecha de siembra y demás. Cuando vemos el perfil agronómico y el perfil sanitario, ¿cómo se compone esto? Desde un verde hasta un rojo iría la escala, siendo excelente a malo.
o sea que para vuelco y para quebrado es excelente. Es bueno para Green Snap y Roya, muy bueno para tizón, excelente para bacteriosis y regular para lo que es mal de Río Cuarto. O sea que si vamos a sembrar en esa zona, tenemos que escapar con fecha de siembra. O bien lo sembramos temprano, o bien no vamos después del 15 de diciembre. Como característica fundamental, excelente estabilidad por su ciclo y alto potencial de rendimiento y destacada velocidad de secado. Es acá donde empieza a jugar un papel fundamental. La densidad es para zona núcleo entre 75 y 80.000 plantas de temprano y en tardío entre 70 y 75.000. La curva de secado, estos son datos de esta campaña. Leones, en una fecha de siembra un poco extrema, al límite entre temprano y tardío. Acá no teníamos precipitaciones y bueno, lo decidimos sembrar cuando se pudo. Se ve la humedad en función del tiempo, de la fecha. El 550 es el azul y un testigo es un testigo de 122 días de madurez relativa, un testigo de referencia. ¿Qué vemos? Que llegó alrededor de 15 o 20 días antes a madurez fisiológica, pero en la curva de secado lo vemos que llegó alrededor de 25 o 30 días antes de la cosecha. Esto es una fecha de octubre. Si lo sembramos, lo que normalmente hacemos en septiembre, los primeros días de febrero, el maíz está listo para cosechar y seco. Es un maíz que puede ser un maíz primicia tranquilamente. Cuando lo vemos en Montecristo, también datos de la última campaña, acá sí llegó un mes antes a madurez fisiológica. Cuando lo vamos posicionando en fechas tardías, tienden a cortar su ciclo y lo vemos 40 días antes de la cosecha. Esto es muy importante. A la hora de sacar un material, yo lo saco del campo, dejo de tener problemas con cualquier lluvia, viento o cualquier factor adverso que pueda tener. Es muy importante llegar antes de la cosecha. Recomendaciones de manejo. La palabra que define al 550 es la versatilidad. Es un híbrido que en una misma campaña me puede brindar muchas condiciones de manejo distintas. Doble cultivo en una campaña, si lo quiero picar, una fecha de septiembre, de agosto, como se hace en la cuenca lechera de Rafaela, lo siembro, lo pico los primeros días de diciembre o el día del 15 de diciembre y de ahí puedo salir a una soja o a un maíz tranquilamente. Si voy de segunda, detrás de trigo, garbanzo y girasol, lo puedo hacer muy bien, atrás de girasol en los mejores ambientes. Si voy a fecha de siembra extrema, como esta campaña que pasó, que he ido a visitar 4 o 5 lotes de fecha de siembra del 7 del 8 de febrero, donde no lo recomendamos porque está ya pasado, pero se hizo igual y el híbrido llegó. Quizás nos acompañó el año y demás, pero sí sabemos que podemos ir a enero tranquilamente y que nos va a responder muy bien. Es más, dio 6.000 kilos en una fecha del 7 de febrero, o sea que el híbrido responde. Y como le digo, maíz primicia, lo hago temprano porque quiero tener un precio diferencial. Si tengo un lote que es un bajo, se me encharca y voy a tener algún problema, lo siembro temprano y trato de sacarlo antes de ese periodo también y seco. O sea, es muchas condiciones de manejo en una misma campaña. Y por último, muy bien para picado, también para diversificar. Lo voy a tener 20 días antes al picado que un híbrido tradicional. Me voy a hacer del material antes, la logística de picadoras y demás, no voy a tener ese problema tampoco en el momento del picado. Un dato de un ensayo, INTA Paraná, en fecha de siembra tardía. Fíjense, 40.000 kilos de rendimiento verde, 13.000 kilos de forraje seco, a pesar de que es un hiperprecoz, anda bien, y un aporte de grano o una relación grano-forraje seco del 37%. Illinois 695 MG, intermedio, de alto potencial de rendimiento, de grano colorado, eso es lo que lo hace también diferencial, bien rojo, con alto peso de mil, 345 gramos. Acá ya entramos en un cultivo de alrededor de 2,5 metros de altura, perfil sanitario, bien o excelente para vuelco, bien para quebrado, Green Snap y Roya. Hay que tener cuidado con tizón, su comportamiento es regular, y medio para lo que es bacteriosis y Río Cuarto. El área de mayor adaptación, el área hasta donde podemos llegar. ¿Qué me gustaría que se queden de este híbrido? Excelente combinación entre rendimiento y estabilidad, de grano colorado, ideal para siembras tempranas. Primero por su biotecnología, segundo por su performance. Creemos que con un MG podemos estar tranquilos en siembras tempranas. Y otra cosa fundamental, hoy estamos trabajando con muchos preemergentes que funcionan muy bien. Entonces, este híbrido me va a hacer una buena relación precio-producto. ¿Por qué? Ahora van a ver algunos datos de rendimiento de la última campaña.
El primero que vemos es nuestra red interna, 23 localidades, el 695 MG versus el Sursem 566 MGRR. Esto es datos de nuestra red, 64 kilos de diferencia en el promedio de 23 localidades explorados en siembras tempranas. Cuando vamos a redes que no son las nuestras, redes oficiales, por así decirlo, última campaña, 17 localidades versus el Limagrain 3755 BT Triple Pro. Acá vemos INTA Oliveros, el rojo Illinois, el azul Limagrain, INTA Pergamino con una sola localidad, este tiene 11 en temprano, INTA Chivilcoy una sola, Villegas una sola, Balcarce 3 en temprano. En total 17 localidades. Más el promedio 710 kilos por hectárea de diferencia en 17 localidades. MG versus BT Triple Pro, además de su híbrido, ¿no? Además de la genética. Cuando veo 19 localidades distintas versus 2 híbridos distintos de la competencia con 2 biotecnologías distintas. Como le dije recién, Oliveros, Pergamino, Bolívar, con 3 localidades, Balcarce con 3, Villegas. Acá lo comparo, el rojo, el 695, el azul, el AK 473 BT Triple Pro y el Syngenta 848 Viptera 3. Fíjense, Illinois 12.888 kilos, le sacó 497 kilos al AK y le sacó 1.000 kilos en promedio al Syngenta 848 Viptera 3. Por eso les digo que es un híbrido que funciona en temprano, que muy buena relación precio-producto. 767 MGRR, otro material recomendado exclusivamente para siembras tempranas por su alto potencial. 118 días de madurez, una curva de secado bastante buena, bastante interesante, bien a lo que es vuelco y quebrado, excelente para Green Snap, un comportamiento medio o regular a roya. Si es necesario, hay que controlar. Como todos los productos del portfolio, la recomendación es seguirlos, controlarlos y si llega a un umbral, aplicarle, sea un fungicida, sea para un control de plaga o para lo que sea. No debemos perder o no debemos dejar de hacer el monitoreo, es muy importante. Muy bien para bacteriosis y medio para Río Cuarto. Híbrido recomendado, de alto potencial para siembras tempranas de los mejores lotes. Todo lo que le demos para arriba lo va a captar, todos los recursos que le demos los va a captar. Acá vemos una curva de secado, también de esta campaña, en Leones. Fíjense, 118 versus 122, llega 2 o 3 días antes a madurez fisiológica, a 30 de humedad, pero está llegando entre 8 y 10 días antes a cosecha. Cuando vamos a Casilda, en una fecha de siembra extrema, también de esta campaña, vemos que está llegando alrededor de 5 días antes a madurez fisiológica, que va siempre por debajo y que está llegando alrededor de 10 a 12 días antes a cosecha. Como les digo, mientras antes podamos sacar nuestro cultivo y seco, mucho mejor. 797 BT Triple Pro, 120 días de madurez. Ya de acá para adelante, incluido el 767, son todos semidentados anaranjados. Buen peso de 1000. En lo que es el perfil, fíjense que está todo en verde, entre excelente, bueno y muy bueno. Ya el área de adaptación es mayor. Es un híbrido recomendado tanto para temprano como para tardío. Acá ya sí me meto fuerte en tardío. Entre 75 y 80.000 plantas por hectárea es lo ideal para siembras tempranas y entre 70 y 75.000 para tardío. Ya empiezo a complementarme con los anteriores que eran mucho más para temprano. Con este me puedo jugar para tardío, sobre todo en lo que es sudeste de Córdoba, sur de Santa Fe para abajo, sur de Córdoba, San Luis, norte de La Pampa. En esa zona es un híbrido que se hace muy fuerte porque no solamente tiene rendimiento, sino que tiene estabilidad. Curva de secado de esta campaña, en temprano, muy similar, con una breve caída al final, una semana antes a cosecha. Si lo comparo en Montecristo, estoy llegando unos 10 o 12 días antes, también acortó bastante. Y acá estoy hablando de unos 20 días antes a cosecha, seco. Rendimiento, algo de rendimiento. En la primera mezclamos nuestra red, 23 localidades. La Asociación de Ingenieros Agrónomos de Junín metió 3 localidades y AFA 10, en total da 36 localidades. Contra el Sursem 566 MGRR, 445 kilos de promedio, arriba. Esto es temprano. Cuando voy a temprano, con otro híbrido que no teníamos dentro de nuestra red, INTA Oliveros, Pergamino, Asociación de Ingenieros Agrónomos de Junín, AFA,
y INTA San Antonio de Areco versus el 6620 MGRR en 26 localidades, 50 kilos de promedio de arriba también. ¿Y en Tardío cómo se comporta? Yo le dije que en Tardío tenía muy buen potencial de rendimiento, sobre todo, si se quiere por así decirlo, de la Ruta 9 hacia el sur. INTA Manfredi, acá lo comparamos. El rojo Illinois, la tijereta 721 BT Triple Pro, el azul. El grisecito, la tijereta 723 y el AK473, el verde. INTA Manfredi, INTA Bolívar con 3 localidades y la Asociación de Ingenieros Agrónomos de General Pico en La Pampa. Esto es Tardío. El Illinois, casi 14.000 kilos en Tardío. Una locura. Le sacó 996 kilos a la tijereta 721. 1.520 kilos al 723 de la tijereta y 1.045 kilos al AK473. Es un híbrido que responde muy bien. El 799 BT Triple Pro, 122 días. Este es el límite de los intermedios. 320 gramos el peso de 1000. Un híbrido más compacto, algo menos de altura. Fíjense que está todo entre excelente y muy bueno. Excelente perfil sanitario y agronómico. Muy buena vuelco a quebrado. La misma área de influencia que veíamos para el 797. ¿En qué se destaca? Altísimo potencial de rendimiento y estabilidad para explorar los máximos potenciales de rendimiento. Hoy por hoy es el híbrido de mayor potencial de nuestro portfolio y le diría que está dentro del top 3 o top 4 del mercado. Datos, acá vemos datos de nuestra red. Fíjense, 797 BT Triple Pro versus el Nidera 7761, 29 localidades. 23 son de nuestra red, INTA Pergamino, San Antonio de Areco, Villegas, Manfredi, la Asociación de General Pico, Hilares, acá en Fontezuela. El promedio quedó 156 kilos arriba con 11.800 kilos. Cuando lo comparo contra el Pioneer 1815 en 30 localidades, vemos que estamos 736 kilos arriba. O sea, es fuertísimo el salto de rendimiento. Cuando lo comparamos contra el Next 22.6, similares redes, 400, casi 440 kilos arriba. Y cuando lo comparo, por último, contra la tijereta 722 en 25 localidades, estoy 740 kilos arriba. O sea, el salto del potencial de rendimiento, no solo en nuestra red, sino en redes de terceros, que son redes oficiales, se ve y está muy marcado. Por último, Illinois 893 MGRR, es un material de ciclo completo, 125 días de madurez relativa. Este híbrido me viene a aportar estabilidad, viene a levantar los pisos de rendimiento en ambientes complicados y viene a cerrar nuestro portfolio. Tenemos hiperprecoces, intermedios de potencial para temprano, intermedios de potencial para temprano y tardío, y este híbrido me viene a aportar estabilidad, levantar el piso de rendimiento. Fíjense que agronómicamente también es muy bueno, se usa más en la parte central y podemos usarlo para picado o para siembras tempranas en el sur de Buenos Aires y en el norte de Santa Fe y Córdoba. Es un híbrido que anda muy bien, doble propósito, si lo quieren usar para picado, muy buenos kilos de materia seca con muy buena energía. Tiene Stay Green, me va a esperar si necesito picarlo y no puedo llegar hoy y puedo llegar más adelante, me va a esperar tranquilamente, me va a esperar unos días. Cuando vemos un dato de INTA Chascomús, fíjense que no fue el híbrido que dio más kilos, dio 58.000 kilos versus el que más dio. Esto está ordenado por rendimiento de materia verde. Dio 58.000 kilos versus 64.000, 65.000 el que ganó. Pero tuvo un muy buen porcentaje de materia seca que lo dejó primero en lo que es rendimiento de materia seca. Tuvo la mayor digestibilidad de todos, lo que hizo que me quedaran 13.800 kilos de materia seca digestible. O sea, tiene un muy buen rendimiento a la hora de posicionarlo para picado. Además de levantarme los pisos de rendimiento, como le nombré anteriormente. Por último, y para cerrar, una vez definido el ambiente productivo en el que estamos, parados, posicionados, y sabiendo cómo se comporta cada uno de nuestros materiales, haciendo la conjunción entre los dos parámetros que nombramos al inicio de la charla, solo nos queda definir cuál es la mejor opción para nuestro sistema de producción. Y ahí es donde entra a jugar qué piensan y cuál es la mejor estrategia para ustedes, o dónde estamos parados. Necesito que
explorar los techos de rendimiento, tratar de lograr 16, 17.000 kilos, voy a ir con un híbrido y con una tecnología acorde que puede ser 797 o 799 o 767, dependerá de ustedes cuál es el manejo que adopten. Y si quiero levantar los pisos de rendimiento, elegiré otro híbrido y diré, bueno, voy con 893 o voy con 797 a un ambiente más complicado. Pero ya lo definirán sabiendo cómo era el agua útil, dónde estamos posicionados y demás. O sea, es una conjunción entre los dos factores. Muchas gracias por su atención. Bueno, gracias Jorge. No sé si por ahí tienen alguna consulta, si quieren preguntar algo sobre la presentación que acaba de hacer Jorge, me avisan y pasamos el micrófono. Yo mientras tanto quería consultarte, yo estoy en la zona sudoeste, nosotros estamos trabajando en bajas densidades, las bajas densidades que vos nombrás no son las que trabajamos nosotros, y un poco ver lo que nosotros estamos tratando de ver es la prolificidad que tienen por ahí algunos, es decir, o la cantidad de espigas que podemos tener por cada una de las variedades. No sé si nos puedes hablar un poco sobre eso, si son monoespigas, si tienen dos o si son macolladores, y por ahí un poco cuál es tu criterio en función de decir, bueno, con bajas densidades como las que trabajamos nosotros, que estamos hablando entre 20, 25, 30 como mucho, pero bueno, estamos más o menos en esos números. Bueno, a ver qué es lo que vos opinás, o en este caso dentro del portfolio, qué híbridos podría manejar para esa zona. Bien, de los del portfolio hemos visto y hemos probado en la zona 550, a pesar de que no es prolífico. Ahí tratamos de ajustarlo con densidad. Como te decía, la capacidad de compensación que tiene es la espiga flex, o sea, mayor número de hileras, mayor número de granos. Otro material que encaja muy bien en el sistema es 797, que lo hemos probado y lo hemos visto. No me han llegado los resultados todavía de esta campaña, pero lo he visto con 25.000 plantas y lo he visto con 34.000 en la zona de Dorrego, por ahí, similar al manejo que me estás mencionando. Lo he visto bien, y si no, entre esos dos y el 799 le vi un poco más de prolificidad, alrededor de un 30% de prolificidad, 40% de prolificidad. La verdad que entre esos tres está el manejo. Uno hiperprecoz, que se escapa del resto, y los otros ya entran en la media. Me parece que con esos materiales vas a andar bien. ¿Tiene prolificidad el 797 y el 799? ¿Tienen prolificidad? El 799 tiene alrededor de un 30 o un 40% de prolificidad. El 797 no. Pero los he visto y se adaptan muy bien a la zona, o sea, un buen planteo, lo he visto bien. Perfecto, gracias. No tengo el dato de cuánto rindió esta campaña, pero lo he visto con 24.000 y con 36.000 o 34.000, algo así. Era de 10.000 era el salto, muy poquito. Perdón, y con respecto al tema macollos, ¿son macolladores o no? No son macolladores. Lo que he visto, no. El 550 puede un poco más, pero lo que es 797 y 799 no. En esas densidades no. Gracias. Sí, buenas tardes. Las densidades que hablas de recomendadas son sí, pero ¿es sobre plantas logradas o plantas, digamos, semillas sembradas o logradas? Logradas, sí. Ajá. Hay que buscar alrededor de 75 o 80.000 en temprano logradas. Está bien. ¿Y tiene respuesta el 550, sí, el precoz a más altas densidades? Mirá, una red mucho más fina sobre eso. Vamos a arrancar esta campaña fuerte, pero creemos que sí. Es lo que vemos a ojo de ver los distintos ensayos y demás. No puedo firmártelo 100%, pero lo que veo es que sí, por la estructura del cultivo y demás, se adapta muy bien. Y después, esta campaña, a modo de recomendación, en ese ambiente, a nivel de productor, le hemos dicho, metele 5 o 10.000 plantas más que la media que estás haciendo vos. Primero, porque no tiene prolificidad, y segundo, por la estructura que hace el cultivo. No es una planta de 2,5 metros o 2,60 o 2,70, sino que es una planta de 2,20 metros, o sea, un poco más chiquita. Después vos estabas comentando los rindes que han tenido.
siempre estamos hablando con todos los óptimos en lo que es el tema de fertilización. Es decir, cómo se maneja el tema, cómo lo ves vos la relación de fertilización con cada uno de los híbridos, y en ese sentido, digamos, en ambientes por ahí más desfavorables o en ambientes más favorables, ¿cómo elegirías cada uno de ellos? Bien. En nuestra red de ensayo lo que nosotros hacemos es usar maquinaria y tecnología del productor. Son alrededor de 3 o 4 hectáreas, 200 metros de fondo, en algunos casos con repeticiones, sino con un sensor cada 3 o 4 híbridos como para evaluar si hay alguna diferencia en el ambiente y tratar de corregirlo, pero básicamente lo que hacemos es un ensayo con la misma tecnología, con el mismo arrancador que le pone, no tocamos nada, o sea, el manejo que hace el productor. Eso es lo que creemos o lo que vemos como más representativo de la realidad a la hora de definir, a la hora de decir, me quedo con este híbrido porque este experimental anda mejor que este otro y le pongo un nombre y lo saco al mercado y mi media de rendimiento va a estar muy similar a la que le dan su lote. A lo mejor el lote termina en 10.000 kilos y el ensayo termina en 11.000 o 11.500. Es una superficie más chica, trato de elegir la mejor parte del lote para que no se me encharque, para no tener ninguna pérdida ni nada que me genere ruido en el ensayo. Ahora, después, el manejo, si tiene o no fungicida, lo define el productor. La densidad es la misma que está haciendo el productor. No tocamos nada, nada, nada. En ese sentido, queda tal cual. Buenas tardes. Primero felicitarte por la presentación y luego hacerte una consulta acerca de materiales que estés recomendando para la zona norte de la Argentina, Nueva Anea. Y explayar un poquito más, si podés, por favor, con el nuevo que tiene el 799, que lo comentaste como de alto potencial de rendimiento. Bueno, muchas gracias. Para el Nova INEA lo que estamos recomendando son 797 y 799 BT Triple Pro. Son dos materiales de ciclo intermedio. Creemos que o fuimos a probarlo al norte viendo cuál era su comportamiento la campaña pasada. Están empezando a llegar los resultados ahora, lo hemos visto bien, pero bueno, hay que seguir probando. Sabemos que son templados y no son tropicales, o sea que por ahí podemos tener alguna limitante con eso. Y después, los dos van a encajar muy bien. Hoy por hoy, en temprano se vio que 799 quedó como el híbrido de mayor potencial de rendimiento para nuestro portfolio y te diría que entre los 4 o 5 del mercado, por los saltos que vemos versus los testigos de la competencia, y son datos oficiales además de los nuestros, va muy bien en temprano en nuestra zona y en tardío en esa zona. Igualmente, esta campaña lo vamos a masificar en ensayos, sobre todo en lo que es Nova INEA, para ver su comportamiento y ver qué pasa. También, seguramente, en redes oficiales. Bueno, no sé si hay alguna consulta más. Y si no, bueno, te agradecemos, Jorge. Y bueno, y cualquier consulta, los chicos están en un stand. No sé si por ahí querés comentarle dónde se encuentran por cualquier consulta. Sí, estamos en un stand, así que cualquier consulta que tengan podrán pasar y trataremos de evacuarla. Buenísimo, muchas gracias.